¿Cómo les ha ido de calor? Sabroso, amén. Hay que disfrutarlo, ¿verdad? Yo en personal soy una persona que lo disfruto, aunque sufro mucho del calor. Yo aguanto el frío, puedo estar en la nieve así como me ven, y muchos me han visto así, pero hay que disfrutar cada etapa porque todo es pasajero y es temporal y todo es obra del Señor, amén. Tengo el privilegio y la bendición esta noche de compartir con ustedes un tema que se llama los milagros. Vamos a hablar de los milagros para que veamos que no se ha terminado la etapa de los milagros. Mucha gente piensa que cuando Jesús subió al cielo y ya cuando todos los apóstoles ya no estaban aquí, se terminaron los milagros, y no es así. Muchos milagros vamos a verlos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, amén. Muchos de nosotros buscamos siempre un milagro, pero lo buscamos solamente cuando tenemos un problema, una dificultad, una crisis, algo difícil. Pero no todos estamos dispuestos a pasar por el proceso que nos requiere para poder recibir ese milagro, amén. Entonces esa es la diferencia de recibirlo y no recibirlo, porque no estamos todos dispuestos a vivirlo. A todos nos gustan los milagros, pero no todos estamos o todos reconocemos el proceso para poderlo recibir, amén. Levanta la mano el de aquí que necesite un milagro en esta noche, ya sea económico, personal, espiritual, de salud. Y algunos levantaron la mano, dos será doble, ¿verdad? Amén. Y qué bueno, porque este es el lugar donde el Señor se manifiesta y este es el lugar donde Dios puede hacer los milagros. Ahora quiero empezar y aclarar por qué muchas veces no se nos dan los milagros. Porque pedimos, oramos, incluso muchas veces vienen con uno y dicen: hermano, ore usted que está más cerca de Dios. Y no es cierto, estás tan cerca de Dios como tu oración personal, amén. Así estás de cerquita. La única diferencia es que muchos creemos en los milagros, pero no creemos que los milagros sean para nosotros. Escuchamos de milagros que les pasan a otra gente que sanó, gente que de cáncer, gente que agarró un buen trabajo porque lo estuvo pidiendo, gente que se reconcilió, los hijos que salen de las drogas. Escuchamos los milagros, pero no creemos que sean para nosotros. Y ese es uno de los problemas que detienen que el Señor realice un milagro en tu vida. El no creer, primero. Segundo, y esto es bien importante, cosas que bloquean nuestros milagros que el Señor tiene por ustedes y para mí, es el odio. Cuando en un corazón encuentras odio, resentimiento, cuando en una persona hay coraje, cuando en una persona encuentras el chisme, la mentira, la calumnia, cuando encuentras todo eso, esos detalles son los que bloquean que el Señor realice el milagro en ti. Porque puedes pedirle al Señor que te haga un milagro financiero, económico, ¿verdad? Puede ser espiritual, puede ser de tu familia, pero si en tu corazón hay odio y hay coraje hacia alguien y no puedes perdonar, entonces internamente no se dan las características para que el Señor lo realice, amén. Entonces, primero que nada hay que ver cómo estás en tu corazón en esta noche. ¿Tienes odio? ¿Tienes rencor? ¿Tienes resentimiento? ¿Tienes coraje? ¿Tienes algo que te perturbe? Y ahorita le decía a mi esposa manejando, si no hay paz, es imposible que se den las cosas de Dios. Le dio risa porque es cierto. Si no hay paz, todo lo que te robe la paz, te roba también la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo se va a realizar un milagro si en un corazón no existe esa paz de amor, de tranquilidad, de fe? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que pueda haber esa sintonía, para que pueda haber eso, lo primero es confesar nuestros pecados. Es lo primero que tenemos que hacer. Reconocer que le hemos fallado al Señor. Dice la Biblia que un justo, entonces quiere decir que peco más de 7 veces. Entonces necesitamos reconciliarnos con el Señor y necesitamos confesar nuestros pecados. El simple hecho de que haya un arrepentimiento. Estaba viendo una oración que la tengo grabada en uno de mis videos que me gusta. Dice: cada vez que le falles al Señor, arrodíllate y dile: Señor, te he fallado. ¿Por qué he dejado de orar? ¿Por qué he dejado de amar? ¿Por qué he dejado de sentir corazón? ¿Por qué he dejado de estar
Eso es primero que nada confesar los pecados. Porque si no confesamos, les decía ahorita, si hay odio, resentimiento, todo eso nos bloquea. Entonces lo primero que tenemos que hacer el primer paso es confesar los pecados. El segundo es reconocer que los milagros es parte de la voluntad de Dios. Quiere decir que eso es algo que a Él le nace, que Él desea y que Él quiere. Cuando hablaba de los dones en Pentecostés, les decía, Dios está más ansioso, el Espíritu Santo, de derramar los dones que nosotros le pedísemos. El Espíritu Santo está con las manos abiertas, que esperando que tú le pidas para dártelos, que nosotros le pedísemos. De igual forma tenemos que reconocer que los milagros son parte fundamental de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Tercero, para que podamos tener esos milagros, también tenemos que actuar de acuerdo a nuestra fe. Si no hay fe, dice que una fe sin acción es una fe muerta. Entonces tienes que actuar de acuerdo a tu fe. Cuando tú le estás pidiendo a Dios y tú lo crees y tú sabes que Él lo puede hacer, que para Él no hay nada imposible, tienes que actuar de eso, con fe. Ahora, yo les decía una vez que les compartí aquí que hay dos tipos de fe. Está la fe positiva, que es creer sin dudar, y está la duda. ¿Y se acuerdan aquel ejemplo que les decía? Que cuando una persona aplica para un trabajo y le dice, dudo que me lo den. Vas y aplicas, pero dudas que te lo den. ¿Qué pasa? Pues no te lo dan, porque ya dudaste de eso. Entonces aplicaste la fe negativa. Entonces aquí, la fe que está en Hebreos 11:1 nos dice que es tener la certeza de recibir lo que le estamos pidiendo, aunque no lo veamos. ¿Cómo dice? Fíjense, Hebreos 11:1, esa es la fe. Actuar de acuerdo a la fe quiere decir que en la fe tienes que actuar con la certeza, y la certeza significa no duda. La certeza de que vamos a recibir aquello que le estamos pidiendo, aunque no lo veamos. Quiere decir que aunque tú no lo veas ahorita, el milagro se va a realizar. Si le estás pidiendo por salud, tienes que pedirle y creerlo. Amén. Amén. También hay que recordar, Romanos 8:11, dice que todos los milagros vienen por el Espíritu Santo. No hay otra forma. Los milagros vienen por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú le pides el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Él actúa, Él hace, Él realiza el milagro. No viene de otra forma. Por eso, cuando dice actúa de acuerdo a tu fe, es creer que el Espíritu Santo lo va a hacer. Y les voy a poner algo bien sencillo. ¿Quiénes de aquí han puesto agua en el freezer? En un congelador, en su refrigerador. Levante la mano quien ha puesto. ¿Y qué le pasa a esa agua? Se congela, se hace hielo. Y no estamos ahí parados en la puerta del refrigerador. Ay, congélate, hazte hielito, ¿verdad que no? Ojalá que se haga un hielo, que se congele, que se transforme en una paleta. ¿Lo hacemos? No, ¿por qué? Porque sabemos que se va a hacer hielo, porque las condiciones apropiadas para que el agua se realice y se haga el hielo es la temperatura, 32 o menos. Y el freezer tiene esas condiciones. Por lo tanto, si no dudamos de que un agua que pones ahí se convierta en hielo, ¿por qué dudamos de cuando va a hacer el Señor un milagro que tú le estás pidiendo? Si tú le estás pidiendo es como poner esa agua, solamente lo que tienes que hacer es darle gracias y esperar, porque se requirió las condiciones apropiadas para recibir ese milagro. ¿Amén? Amén. Cada vez que le pidan un milagro, acuérdense del agua. ¿Se va a hacer hielito? Se va a hacer hielito. Aunque le pidamos o no le pidamos, lo pidemos o no lo pidemos, estemos ahí. De igual forma, cuando tú le pides a Dios, tienes que creerlo de la misma forma, y lo único que te resta es esperar y decirle, gracias Señor, porque escuchaste mi oración, mi petición, mi milagro, y yo lo recibo en tu nombre. Amén. Bueno, esas son las condiciones. Primero, hay que confesar los pecados para no tener nada que nos bloquee. Y segundo, hay que actuar de acuerdo a la fe y recordar que viene de acuerdo a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ver que nuestro Dios, el Dios al que nosotros alabamos, al Dios que nosotros conocemos aquí, es un Dios de milagros. Amén. Génesis 2:7 nos dice que Dios sopló sobre la tierra, ¿verdad?, en aquel tiempo, y formó de ahí a Adán y le dio vida. Un soplo de vida en la tierra. No somos
somos tierra y a través de ese soplo de vida, ¿qué sucedió? Se formó Adán. Ese es un milagro. Ahí se realizó el primer milagro, el que le dio ese soplo de vida al Señor. Ahí se creó a imagen y todo. Dios formó el día y la noche. Separó el día de la noche, el sol, las estrellas. Ese es otro milagro. No sé si a ustedes les ha tocado ir al mar y ven cuando llegan las olas del mar, llegan hasta cierto nivel y se regresan. ¿Por qué no las olas siguen y tumban las casas que están ahí junto a la playa? Porque Dios le puso límite. Porque Dios le puso límite, amén, hermana. Ese es el límite y eso es para que veamos el poder de la mano de Dios. No se mueve, como dice una alabanza, ni una hoja se cae del árbol si no es por tu poder, ni un cabello de tu cabeza se cae si no es por tu poder. Amén. Amén. Entonces, quiere decir que si Dios puede controlar el sol, puede controlar las estrellas, puede controlar la noche, puede controlar el día, eso quiere decir que Él tiene el poder, que Él está sentado a la diestra del Padre, Él es Dios, Él es el Todopoderoso y todo está bajo su control. Amén. Amén. Por eso podemos pedirle con esa confianza esos milagros. Dice, Él sostuvo los 7 mares en sus manos, y esto me llamó mucho la atención. Salmo 147, 4 nos dice, Él llama a cada estrella por su nombre. Eso es hermoso y eso a mí me dejó, esta semana lo estaba escribiendo el tema y me dejó así como admirado pues del Señor. ¿Cómo es posible que habiendo tantos millones de estrellas, Dios conozca a cada uno y la llame por su nombre? Si conoce cada estrella por su nombre, ¿cómo no va a conocer tu corazón? ¿Cómo no va a conocer tus necesidades? ¿Cómo no va a conocer tus problemas, tus dificultades que estás pasando? Si Él te formó y te formó con amor. Nadie conocemos cada estrella, ni sabemos cuántas hay, sin embargo las conoce por su nombre. Amén. Amén. También en Génesis 21 nos dice que el Señor le dio a Sara la oportunidad de ser madre a sus 90 años. Abraham era un hombre de 100 años. Biológicamente un doctor te va a decir que es imposible que haya, en el caso de la mujer, que quede embarazada y que dé a luz a un hijo. En el hombre también ya no tenía actividad. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando Dios le da a la mujer, a Sara, a los 90 años, la posibilidad de tener y quedar embarazada, y a Abraham de ser padre a sus 100 años, ¿qué significa eso? Es un milagro. Ahí podemos ver el poder de Dios, cómo es que permite que se realice y de a través de ellos nazca Isaac. Y las madres que son madres se dan cuenta y saben que hay un tiempo para poder dar a luz, tener hijos, y después es difícil o imposible, biológicamente hablando. Pero para Dios nos comprobó en ese pasaje que dice, a los 90 y a los 100 años. Amén. En el Éxodo 14 nos dice que Dios dividió las aguas para que pasara Moisés con el pueblo de Israel, ¿correcto? Yo quiero que vean en ese pasaje que otro milagro tan grande se realizó. ¿Cómo es posible que se dividan las aguas, esté seco el mar, puedan pasar? ¿Saben cuánta gente fue la que pasó? Según datos ahí, son entre 1 a 3 millones de personas con animales. Imagínense, y ninguno se ahogó. Ese es otro milagro grande donde Dios abre ese mar para que pase todo su pueblo. Y nunca sabemos contarlos, escuchamos, pero nunca nos imaginamos que son millones de personas entre adultos y niños y junto con sus animales. Imagínense esa peregrinación. Otro milagro más grande que él realiza en el desierto. En una roca la abre para darles agua, para que no murieran. De una roca sale agua para alimentar a esos millones de personas y esos millones de animales para que no murieran. Pero algo más interesante, ¿cuánto tiempo recorrieron ellos caminando? 40 años. 40 años. ¿Por qué? Porque los desobedecieron y no querían que pasaran más que los de cierta generación para que fueran gente pura. Y esos 40 años hay algo bien importante que me llamó la atención. Durante 40 años se les dio de comer maná del cielo. En la noche había una columna de fuego para que ellos se pudieran ver, ¿verdad? Para alumbrar
y en el día los guiaba una nube para taparlos del calor. Y aquí viene lo que a mí me llamó la atención. Aquí me llamó la atención algo. En esos 40 años, caminando sobre el desierto, no hubo ni un enfermo, no hubo ninguna persona que le doliera la rodilla, la cabeza, no hubo gripas, no hubo catarro, no hubo nada de enfermedades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es otro milagro donde se manifiesta su poder y su presencia del Dios al que alabamos, al que venimos aquí a alabar y bendecir. Para que no se nos olvide que los milagros existen, que no son solamente de la Biblia, sino actuales. Ahorita les voy a compartir 2, 3 que el Señor me permitió a mí vivir. Pero imagínense, ¿quién de aquí está saludable que no le duela nada? Ni uno. Y no llevamos 40 años caminando en el desierto. A mí me veía varias personas que no tenían mucho tiempo sin verlos y me decían, ¿te ves igual? Pues sí, por fuera, pero por dentro ya anda cascaroneando. Se me subió la presión, le digo diabetes, me empecé a platicar, le dije, no, le seguimos y me voy a sentir más enfermo. Entonces, eso es de admirar y eso es de reconocer. 40 años el pueblo caminando, esos millones de personas y ninguno se enfermó. Pongámonos a pensar en eso. Aquí tenemos 40 años de edad y estamos todos, ¿verdad? Con dolores de cabeza yendo a los enfermos, al hospital y todo. Eso me llamó la atención cuando estaba escribiendo eso y digo, qué hermoso es el Señor, realmente los milagros existen, Él es el todo, por eso lo decimos, pero hay que creerlo. Amén. Amén. Isaías 48 dice que hizo salir agua de esa roca para alimentar a todos sus millones. En el libro de Daniel 3:27 nos dice que el Señor le cerró la boca a los leones. Eso es algo que también lo vemos como algo sencillo, pero es todopoderoso. El Señor le cerró la boca para que no le hiciera. ¿Cómo pasó toda la noche Daniel ahí y no le sucedió nada? Porque estaba a la mano de Dios cuidándolo, porque ellos creyeron en Él, porque no les faltaron, no desobedecieron al Señor y nunca lo dejaron de honrar. ¿Amén? Otro milagro es que Jesús nace de una virgen. Eso es importante porque dice, ¿cómo es posible que vaya a quedar encinta? Decía ella, si no tengo marido. ¿Y cómo fue? A través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora vamos a hablar ya de Jesús. Jesús sanó a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, a los leprosos. Esos eran milagros palpables, ahí están en el Nuevo Testamento. Cuando tú necesites un milagro, no importa el nivel de profundidad, de tan grave que sea, recuerda y lee la Biblia. Ahí nos dice cuáles son los milagros. Ahí nos dice que ahí están. Y lo más importante es que no han terminado. Los puedes hacer tú ahorita, los podemos seguir haciendo. Porque el Señor dijo que nosotros podríamos hacer eso y muchas cosas más. Juan 14:12 nos dice, yo les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y hará cosas todavía más grandes. Amén. Créanlo, hermano, en esta noche, realmente si tú quieres recibir un milagro, tienes que ir viendo el proceso de milagros que el Señor creó desde el Antiguo Testamento y cómo Jesús nos dice, y aún así todavía nos dice, pueden hacer sus milagros y cosas más grandes. Amén. Y muchas veces dudamos o no creemos y esperamos a recibirlos. No necesitas entender los milagros, solamente necesitas creerlos y esperarlos como el hielo. Decía una vez una persona, dice, sí tiene razón, dice, pues yo no entiendo de los milagros, pero sí creo que existen y sí espero uno. Y decía una persona, pues yo tampoco no entiendo cómo es que las vacas son negras y blancas, comen pasto verde y dan leche blanca. Pues yo no entiendo, pero no, eso no quiere decir que voy a dejar de tomar leche. Yo no entiendo cómo trabaja la electricidad, pero no voy a dejar de prender los aparatos que necesito en mi casa. No necesito entenderlo, necesito creerlo, necesito saber que funciona. Entonces cada vez que tú pidas, uno de los problemas, y lo digo por cuestión personal, es que cada vez que le pedimos o estamos en un problema, alguna dificultad,
tenemos un problema fuerte de salud, un problema de trabajo, buscamos nosotros las respuestas, buscamos nosotros solucionar el problema. Ese es el detalle. Y les digo porque se agarra uno tan ocupado, por eso dice, ¿estás preocupado? Sí, estás ocupado, pero dice, pre es antes de, entonces estás preocupado. Y eso es lo que nos sucede, y le digo porque estamos tan preocupados buscando la respuesta, buscando la solución, en vez de ponernos a orar y pedirle que nos lo dé. Y eso es lo que dice, no necesitamos entenderlo. Y no es casualidad que los temas que les he compartido los escribo y los estoy repasando. Y como les he dicho, tengo mucha dificultad para escribir, la mano no me funciona igual que antes. Entonces, tengo que repasarlo, tengo que hacerlo, pero parte de todo lo que yo estoy escribiendo es parte de lo que Dios me predica a mí mismo, lo que yo necesito. Porque el que predica, al primero que predica es el que está enfrente, que soy yo. Y los otros temas que les he dado, eso ha sido. Y pasa uno por ese proceso. Escriban temas, hagan oraciones y van a ver cómo ustedes son los que necesitan más. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos da. Dice Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Este testimonio lo compartí hace, yo creo que no sé si el año pasado, no sé, pero creo que aquí lo compartí. Hace como unos unos 20, 25 años atrás, de aquí, antes de que fuera la iglesia, sí, era pequeña aquí la iglesia, había una familia que venía a hacer oración, mi papá lo conocieron, y en una ocasión me pidieron que fuera a orar por ellos al hospital de la niña tenía 5 añitos, su nombre es Lupita. Les comparto esto para que vean cómo el Señor trabaja. 5 añitos, hermosa la niña con unos ojos azules grandes. Estaba en el hospital acostadita, imagínense en el hospital de niños acostadita y ya tenía todas las conexiones dándole suero, oxígeno, no sé qué mal estaba muriendo. La niña tenía cáncer en la sangre, la leucemia. Y me dijeron, dice hermano, ¿por qué no va a hacer oración? Yo no hablé con la mamá. Mis papás me pidieron que hablara con ella o ella habló conmigo. Yo no los conocía a los señores personalmente de plática, pero cuando yo vi su fe de ellos, dije, vamos. Ellos me pidieron un viernes y le dije, el domingo voy al hospital. El domingo me fui, lo primero que hice es escuchar la misa, dedicarle la misa al Señor y tomar la Eucaristía para que el Señor hiciera la obra en donde íbamos. Me acompañaron 6 hermanos más del grupo de jóvenes en aquel tiempo, por eso digo que son más de 25 años, y ya cuando me acordé de los jóvenes, dice, entonces son más de 25 años. Y había 6 jóvenes que me acompañaron que nunca habían estado allí en el grupo, eran nuevos, pero me acompañaron. Y les platiqué, vamos a hacer oración por una niña, tiene 5 años, me dijeron que tiene cáncer, tiene la leucemia, está en el hospital de los niños en el centro, y fuimos para allá. Pero antes de irnos le dije, vamos a oír la misa, vamos a tomar la Eucaristía, vamos a consagrarse al Señor. Llegando al hospital, nos pusimos debajo y le dije, vamos a hacer una pequeña oración antes de entrar y vamos a pedirle al Señor que haga su obra. Al terminar la oración, agarré la Biblia, leí la cita bíblica, no la recuerdo ahorita en este momento, pero yo les dije a los otros jóvenes, dije, hoy el Señor va a sanar a esta niña. Entramos al hospital y en la pura entrada estaba una enfermera y nos dice, solamente pueden entrar 2 personas porque los cuartos son chiquitos para bebés. Y yo les dije, no se preocupen, necesitamos entrar todos. Y entramos, empezamos a caminar y dice, venimos a ver a Lupita y ya le dijimos, dice, está en el segundo piso. Nos dejaron subir, hubo cambio de enfermeras y la que entró dice, ¿cuántos son? Le digo, somos 7, 6 que me acompañaron, yo somos 7, y nos dio los pases, subimos al segundo piso, entramos ahí donde estaba la niña, me tocó verla ahí estaban los papás esperándonos, los saludé y estaba una enfermera americana y dice, you only have 5 minutes to pray. Solamente 5 minutos para orar. Pero como íbamos con aquella fe, aquella determinación y habíamos leído la Biblia, habíamos consagrado la Eucaristía, le digo, 5 minutos son suficientes para el Señor. La enfermera se sentó en un banquito bien chiquito, parecía como eso para darle para los zapatos.
Y al sentarnos empezamos a orar, nos acomodamos. A mi lado derecho se acomodó el Señor, la señora aquí, la mamá de la niña, estaba yo aquí y los demás compañeros a mi lado izquierdo. Aquí enfrente estaba la camita de la niña, ella estaba acostada y como nomás nos dimos 5 minutos empecé a orar, a aprovechar el tiempo. Lo único que yo me acuerdo de toda la oración que hice es que me acuerdo que dije: Señor, derrama una gota de tu sangre, de la que derramaste en la cruz, y que pase por todo su torrente sanguíneo y limpie toda su sangre. Eso sí me acuerdo bien clarito. Lo demás no me acuerdo. Seguimos orando, cayó la mamá de rodillas y empezó a llorar y dice: aquí está Jesucristo, dice, aquí está Jesucristo. Y ella cayó a un lado, yo seguí orando. El Señor, el esposo, la levantó. Terminamos de hacer la oración y yo volteo y veo a la señora, la enfermera. Ella estaba haciendo oración y en inglés me dice: hermano, no entendí lo que dijiste en tu oración, pero sí sé que el Señor está aquí presente. Hasta se me enchina la piel, y lo cuento después de tantos años, pero se me enchina porque lo vivo como si estuviera ahí presente. Y cuando dijimos eso, volteé a ver el reloj, habían pasado 30 minutos. Y nomás eran 5, ¿no? Pero ¿saben qué es lo bonito? Que dijimos: vámonos para que puedan descansar la bebé. Esto fue un domingo. Le levanto la mano y le digo a la niña, le digo: bye. Así le dije: bye. Para ustedes, ¿cuál sería la respuesta correcta de una niña de 5 años? ¿Qué creen que contestaría? Bye. Igual, ¿verdad? Lo que hizo que se me llenara aquel momento de una sensación en mi cuerpo fue que levantó la mano y dice: hermanos, que Dios les bendiga. Jamás esperé esa frase de una niña de 5 años que ya no tenía pelo, que estaba con el cáncer. Ahí se confirmó que verdaderamente el Señor había estado presente tocando su corazón. Domingo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero viene lo más importante. El lunes teníamos junta de líderes ahí en San Matías, porque ahí está, y allí hay una entrada por el lado no de las flores, sino del otro, hay una entrada. Iba a mi reunión el lunes, los líderes nos reuníamos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que al llegar y empezarme a meter, veo que sale de la rectoría la señora cargando a su Lupita en brazos. Ni siquiera me estacioné, dejé el carro prendido y corrí así y digo: ¿qué hace acá afuera con la niña? Dice: fíjate que los doctores llegaron a las 4 de la mañana, le hicieron análisis y ¿sabes qué nos dijeron? Llegaron otros doctores y llegaron otros y nos asustaron porque estaban llegando muchos, y al final entraron al cuarto y todos nos dicen: no sabemos qué pasó, pero Lupita está sana, no tienes cáncer, te puedes ir a tu casa. Por eso la tengo aquí en la iglesia. Esa cosa que será más fuerte para el Señor, que siga hablando. Lupita está viva, es madre, tiene hijos, está casada. Ahorita ella está casada, tiene hijos. Fue el último que yo supe de mi papá, porque yo no la he visto. Ella está viva. Para Dios no hay imposible, si es una gripa, un catarro o un cáncer. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, y eso fue lo que le pedí. En otra ocasión allí me invitaron, yo dejé la coordinación. El día que dejé la coordinación, a la siguiente semana me invitan a hacer una oración por un joven aquí en México. Como yo había dejado la coordinación, yo tengo que respetar a quien seguía, ¿correcto? Porque eso es lo correcto, respetar. Pero fuimos como unos 30, 40 personas al grupo, ahí en la casa de la persona. Entramos todos a la casa de la persona y el joven al que se le iba a pedir oración era un joven que había tenido SIDA. Ese joven no te daba 5 pasos porque no podía caminar. Y bien recuerdo su nombre, Víctor. Él ya no podía caminar de 5 pasos porque de ahí ya estaba exhausto, ya no podía respirar. Cuando hablamos con los papás nos dijeron que él lo habían dado, ¿cómo dicen? Ya cuando desahuciado, exacto, correctamente. Él estaba desahuciado, él ya no podía hacer nada. Lo hicieron, lo mandaron a que muriera con sus padres. Tristemente y así directo me dijeron. A mí me dio tristeza de que yo estaba callado, yo respetaba y yo sentía en mi corazón que algo faltaba. Y el coordinador y los demás líderes no hacían nada y ya después
Dice, vamos a hacer una pequeña oración para compartir la comida. Y en mi corazón me dio un dolor porque dijo, venimos a orar por una persona, no venimos a comer. Eso es después. Y yo veía a los papás allá sirviendo y digo, no, vénganse. Le dije, vamos a hacer una oración. Y le dije al coordinador, discúlpame, pero me voy a meter a hacer una oración porque eso es lo que siento en este momento. No, sí, dice, hazlo, no hay problema. Empezamos a orar. Y yo llegué junto al joven y le dije, vénganse los papás, abrácenlos, arrímense. No recuerdo la oración, no quiero echarle mentiras ahí, no recuerdo, pero empezamos a orar. Empezaron a caer personas que estaban al lado de nosotros, caían desmayados. De los jóvenes de nosotros son los que caían. Uno se cayó por la ventana para afuera, se llevó 2 o 3 personas. ¿Cómo? No sé, son las ventanas largas que estaban ahí, todos estábamos tan a pleno. Y ya cuando uno se acordía, ya lo veía afuera y dice, ve a orar por ellos. Le digo, espérense, primero el de la casa se fue, ahorita oramos por ellos. Y seguimos orando. Ese joven, para gloria de Dios, sanó de SIDA. Gloria a Dios. El Señor lo sanó en esa noche de SIDA. Se recuperó y se fue a servir a Santa Rosa de Lima. Ahí duró varios años y me tocó verlo. Los milagros están presentes porque Dios es el mismo. Él lo ha cambiado. Él está aquí. Pide por qué. Recientemente, ya más reciente, hace unos años fuimos a orar a la casa de una señora porque tenía cáncer. Cada jueves íbamos a hacer oración a través del rosario. Rezamos el rosario, meditamos, cantamos alabanzas y al final siempre me gustaba compartir una reflexión. Y la señora tenía cáncer. A ella estuvo mi esposa, estuvo mi suegra, estuvieron varios ya más de esta, ahora sí que de esta época más reciente. Y al estar ahí orando por la persona, duramos los 5 misterios y se cansó la persona y nos dijo, se tiene que ir a dormir, tiene que tomar su medicamento. Hicimos la oración antes de que se fuera. Tenía una hija nada más ahí. Yo siempre que voy les voy a decir una cosa y se los digo ahorita. Cada vez que oro por algo, por alguien o por lo que se pida, yo lo pido con una fe, yo no voy dudando. Yo le pido al Señor que Él realice porque Él no falla. Cuando oro no es porque yo lo vaya a sanar, ni sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es que Él no falla, por eso le pido con una certeza. Por eso es que cuando oro con este fervor, por eso cuando hablo de las cosas de Dios, porque Él está vivo, Él realiza los milagros, Él lo hace, si es su voluntad, lo va a hacer contigo. Y yo no dudo, si Dios quiere lo hace, no, tú pídele con esa certeza, que Él vea tu fe. Eso es lo que Él espera de ti, de mí. Y oré por esa señora, no me acuerdo qué le dije, porque muchas oraciones que hago por la persona no me acuerdo. Pero lo que sí sé es que el Señor actúa, a Él no se le olvida, Él sí sabe. Y Él actúa de acuerdo a tu fe. ¿Qué es lo que sucedió? Eso fue el jueves. El sábado nos platicaron que la señora andaba de compras en el mall. El Señor la había sanado, ya andaba de compras, ya no sentía el cansancio, la fatiga, ya no sentía los dolores, ya no sentía. Y tú sabes cuando Dios te toca. Porque sientes el calor, sientes la energía, sientes el cuerpo, sientes todo. Y les puedo compartir más testimonios que el Señor me ha permitido que tú puedes hacer, porque el Señor dice, los que crean en mí pueden hacer esto y cosas más grandes. Nos falta creer que podemos orar. ¿Cuántos de ustedes escribieron ahorita peticiones? Amén. Ya está escrito, créanlo. Eso es como si hubieran puesto el agua en el hielo, el agua en el refrigerador. Este milagro se va a realizar desde que se haga Dios y es punto. ¿Cuántos de ustedes nos dan testimonio? Cada vez que escribamos algo, también vengamos y decimos, vengan a compartir. Amén. Porque siempre nos invitan las hermanas. ¿Quién tiene un testimonio? Yo. Amén. Yo también. De lo que hemos escrito, miren, les voy a decir, eso es bien hermoso. Cuando ahorita nos comparten. Amén. Fíjense, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros escribimos una petición, una necesidad, hay que también dar testimonio para que glorifiquemos. Dice el Señor que haremos esas cosas grandes, dice, para que el Padre sea glorificado a través del Hijo. Amén. Y cuando tú das testimonio de lo que el Señor hizo, cuando tú recibes ese milagro, esa petición, esa necesidad, y el Señor te la cumple, también ven y comparte.
para que los demás edifiquemos la fe, para que los demás también creamos en esos milagros. Porque a mí, cuando ustedes me comparten sus testimonios y cuando escucho problemas de dificultades, algunos tienen problemas más grandes que los míos, y cuando los escucho, los míos se hacen pequeños. Y cuando escucho los testimonios de milagros, eso me motiva y eso me edifica la fe. Amén. Dice el Señor: en verdad les digo que el que cree en mí hará estas cosas, estas obras que yo hago. Y como yo voy al Padre, dice, lo harán aún mayores. Y esa parte es la más importante. Todo lo que me pidan en mi nombre, lo haré de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. No dice algunas cosas. Dice, todo lo que pidan en mi nombre. ¿En nombre de quién? Jesús. De Jesús. Todo lo que pidan lo haré de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, cree, es nombre sobre todo nombre, dice su palabra, donde toda rodilla se ha de doblar. Amén. Amén. Por eso cuando ustedes piden, siempre pidan en el nombre glorioso de Jesús. Padre Santo, yo te pido por tu enfermedad, por tu trabajo, por tu familia, porque salgan tus hijos de las drogas, por cualquier necesidad que tengamos, ustedes pónganle nombre. Porque recuerden que lo va a hacer para que el Padre sea glorificado a través del Hijo. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Con los ojos cerrados, más recuerden. Si en esta noche llegaste cansado, con problemas, con dificultades, si en esta noche traías tristeza, vacío, y la mayoría de veces llegamos aquí a este lugar, llegamos con algún problema en nuestra mente o en nuestro corazón, no ocupo de preguntarles, lo sé, porque así he llegado yo muchas veces. Este es el lugar donde descansar ante la presencia de Dios. Yo no sé qué te roba tu paz. Yo no sé qué pienses que no hay solución. Yo no sé qué creas que es difícil. Yo no sé qué creas que tal vez ya no tiene respuesta. Pero si esta noche estás aquí presente, no es una casualidad. Dios es el mismo ayer y hoy siempre. Él está vivo. Él no falla. Los milagros siguen. Solamente necesita usar tus manos, necesita usar tu mente, necesita usar tu corazón. Si dejaste una bendición escrita ahí, o la tienes en tu corazón, pídele. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, te pido les concedas el milagro que te piden en cada corazón de cada uno de tus hijos aquí presentes. Aquel milagro que va a hacer que su vida se transforme, se renueve, cambie, para que a través de ese milagro de tu Hijo Jesús seas glorificado en Dios Padre Todopoderoso. Tú nos dices, Señor, que lo que pidamos en tu nombre tú lo harás. Hoy te pido, Padre Santo, que perdones cada uno de estos corazones, que no tomes en cuenta nuestros pecados, Señor. No te fijes en nuestros pecados, Señor, porque muchas de las ofensas tal vez sean sin darnos cuenta que te ofendemos. En esta noche nos arrepentimos de nuestros pecados, de las ofensas, de lo que dejamos de hacer que es bueno, para que tú, Señor, te reconcilies y yo me reconcilio contigo, Señor. Que haya esa paz, esa armonía, Señor, para que ese milagro se realice. Lo pongo en tus manos, Señor, cada latir de cada corazón. Mira aquel problema en el cual aún este corazón siente dolor. Mira esas lágrimas que corren, Señor, en el silencio. Deja que cada lágrima tú la enjuagues, Señor, y le confortes su corazón dándole la respuesta que hoy vino a buscar.
por mi suegro. Conoces a tu hijo José, sabes cómo se encuentra de salud. Tiene problemas de su hígado etapa 4. Y esa ha sido la razón por la que un tiempo después de Pentecostés no me vieron aquí. Elevo esa oración para que tú, Señor, realices ese milagro. Y aunque Él no está aquí presente, Señor, físicamente, sánalo como lo hiciste con el sirviente de aquel centurión. Tuvo fe y el sirviente quedó sano. Nosotros no somos uno, somos dos, somos tres, somos varios, y todos los que se unan a esa petición pedimos por mi suegro para que sane su vida, para que sane del tumor que le sacaron de su cabeza, para que tú, Señor, le reafirme, Señor, y le dé la certeza que Él está sano, porque tú ya lo hiciste el milagro en Él. Ahora necesita Él sentirlo, creerlo, y que la familia no dude. Amén. Te pido por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, por el problema más difícil que le ha hecho llorar, que le ha hecho desesperarse, que ha perdido la paz, por esas peticiones que se han escrito aquí, para que todas queden contestadas en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sigan con sus ojos cerrados. Dejemos que la alabanza también glorifique a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Sigue pidiendo.